¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este sábado para el repaso de la lección de Escuela Sabática. ¡Feliz Día del Padre a todos los que nos están viendo, abuelos, papás y anticipados también. Bienvenidos esta mañana para estar con nosotros y estudiar la Biblia. Hoy vamos a estudiar un repaso muy interesante de la lección, uno de mis favoritos. Precisamente por eso escribí este libro, miren, este libro extraordinario que se llama Nacidos para Creer, que se basa en la fe, precisamente en la fe que Dios nos da y que tenemos y desarrollamos, porque la fe es un tema muy profundo, muy profundo. Así es que les invito a complementar el estudio de la lección con este libro, Nacidos para Creer. El tema de hoy se ha prestado para eso, así es que, queridos hermanos, podemos estudiar este libro de manera extraordinaria. Y hoy quiero decirles que gracias a Dios, vamos a apoyar aún con una colportora estudiante. Esta es la colección del verano 2021, se llama Que tu alimento sea tu medicina, que tu alimento sea tu medicina. Es una obra extraordinariamente importante ahora que estamos de pandemia. Esta fue una frase de Hipócrates, pero este es un libro muy completo en cuestiones de alimentación para preparar el cuerpo. Ojo, esto no sustituye a los médicos, es un complemento para aprender a alimentarse y estar con la máquina bien aceitada por si llega el COVID, ¿no? Y por otro lado está este otro libro que se llama 101 secretos para una vida sana, también de salud. Este verano los colportores estudiantes están vendiendo este material. 800 jóvenes dependen del colportaje para seguir estudiando. Y hoy vamos a apoyar a una chica. Esta colección la vamos a regalar al ganador del Kahoot. Así que vamos a ver a qué colportora vamos a apoyar el día de hoy, quién es, dónde estudia y cómo es que está colportando este verano. Hola, mi nombre es Leticia Moreno, tengo 20 años, soy de Villahermosa, Tabasco. Empezaré a cursar el 4º año de Químico Clínico Biólogo en la Universidad de Montemorelos. Estoy inscrita para colportar en la misión alpina, sin embargo, por la contingencia no podemos colportar en las zonas en las que estamos inscritos, así que me encuentro colportando en Montemorelos, cerca de la universidad en Nuevo León, y que Dios les bendiga. Mucho gusto en poder saludarles. Un abrazo. Pues estamos ayudando a esta chica. El próximo sábado queremos apoyar a otro joven estudiante, así que les invitamos hermanos a colaborar con los colportores estudiantes para que sigan estudiando en alguna de las universidades de la iglesia, Montemorelos, Lindavista, Navojoa o Yunis, allá en Mérida, Yucatán. Así es que le invitamos a hacerlo. Puede usted, si viene a la iglesia, traer un sobre, o si hace transferencia, hay que poner la leyenda Donativo ES. Donativo ES quiere decir que ese dinero el tesorero va a saber que es para apoyar a un colportor estudiante y que la iglesia, que tiene un compromiso con los colportores, lo siga apoyando. Hoy, gracias a Dios, damos gracias a Dios porque hemos apoyado a esta jovencita a terminar sus estudios de químico, clínico, biólogo, y queremos también decirles que esta colección va a ser para el ganador del Kahoot. Pues vamos con la lección, queridos hermanos, vamos con la lección de esta mañana. Se titula La fe del pacto. La fe del pacto. Así que dice el versículo de memoria lo tenemos aquí. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y el pasaje extraordinario: el justo por la fe vivirá. Este versículo, además de ser un versículo
lleno de significado, tiene mucha historia. Este es el versículo de Martín Lutero. Este es el versículo que sacudió la mente del reformador alemán, y este fue el versículo que él lo usó como herramienta para impulsar la justificación por la fe durante la Reforma Protestante. Ustedes recuerdan aquellas declaraciones extraordinarias de Lutero con este versículo: el justo por la fe vivirá, en un momento muy difícil, hace más de 500 años. Así que hoy vamos a estudiar esto. Y pues entra la lección, entra con uno de mis libros favoritos. Ando yo diciendo aquí estas cosas, a ver si no me regañan. La Odisea es una de mis obras favoritas de la literatura antigua de Grecia, y pues es una historia que es alucinante. Homero escribe la Odisea. Ustedes saben que la primera parte de la Odisea, aquí voy a estar contando el chisme, ¿no? La Odisea, pues es la Ilíada cuenta la historia entre Grecia, los griegos, los aqueos, y los troyanos, o Ilión, como se llamaba la ciudad Troya, o Ilión, la ponen en griego o la ponen en latín, Ilión o Troya. Y ahí van a luchar estos dos ejércitos por culpa de la famosa Helena. Y dice la historia que pues ganaron los griegos, quemaron Troya. Y cuando termina la guerra, el regreso de Ulises, también se llama Odiseo, se le llaman en algunas versiones, el regreso hasta la ciudad donde él vivía, que era Ítaca, pues resulta que se encuentra con muchos problemas y tarda 10 años en volver. En el camino hay muchos problemas, se le aparece el cíclope, las famosas sirenas. Pero resulta que según la historia, la novela, los dioses andan ahí poniéndole obstáculos y ya sufrió lo suficiente, ya déjalo que regrese porque pues ya pagó, ya expió sus errores. Y ya sufrió lo suficiente. Esa es la frase interesante, ¿no? Así que ya que regrese a Ítaca. Y entonces allá lo está esperando su mujer y que ya se le andan queriendo bajar otros. Entonces cuenta la historia que al final pues regresa. Pero el punto que retoma la lección aquí en la introducción es que es esta idea, la idea de que uno se tiene que ganar la salvación. Ya sufrió lo suficiente. Algunos de nosotros tenemos esas ideas a veces en la iglesia, más entre algunos sectores de la iglesia. Cuanto más ultraconservador y extremista seas, más está la idea de la salvación por obras. Porque algunos piensan que no, pues es que yo me porto muy bien, pastor, y merezco el reino de los cielos. Fíjese que yo guardo el sábado y no he cometido ni un pecado, de los gordos, ¿no? Pecadillo de vez en cuando. Además, yo soy vegetariano. Algunos creen que eso los va a llevar al cielo, ¿no? Hay cada vegetariano luciferino que yo me he encontrado que no vea, ¿eh? Cada vegetariano luciferino no quiere decir que lo vegetariano lo haga uno luciferino. Es muy bueno para la salud, pero eso no es un boleto para ir al reino de los cielos. Es muy importante que uno cuide su salud, pero hay personas que creen que ese es un medio de salvación. También te dicen, no, pastor, es que yo guardo el sábado como debe ser y ni me meto a la ducha, al baño. ¡Ah! Digo yo, hermano, ahí sí está usted pecando contra el prójimo, ¿verdad? Así que, y no hago esto y no hago aquello. Bueno, nosotros tenemos toda una serie, un doctorado en psicología, está bueno luego para analizar algunas tendencias que tenemos por andar con el tema de la salvación por obras, hasta niveles del perfeccionismo. ¿Por qué? Porque hay gente que inventa su propio perfil de qué es lo que debo tener para ir al cielo. Todo eso se deriva de una mala concepción de la salvación.
de la salvación, de pensar o decir que uno es salvo por obras y que merece ser salvo. Merece ser salvo. Y aquí vienen unas preguntas muy buenas. Y dice, ¿por qué la salvación debe ser un regalo? Miren qué interesante. ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? Y luego dice, ¿qué significa que la justicia que nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y la esperanza que se encuentra en la cruz? Muy buenas preguntas para esta semana. Esperamos su participación, esperamos sus comentarios, esperamos que ustedes estén el día de hoy con nosotros con sus preguntas, sus comentarios. Son muy importantes, ya sea que estén de acuerdo con nosotros o que no estén de acuerdo. Es importante su participación. La participación es parte del aprendizaje. Así que comuníquese con nosotros. Aquí tenemos en el chat a varios de nuestros hermanos respondiendo afanosamente sus preguntas y ojalá que hoy podamos contar con su ayuda. Reflexiones del Calvario. Reflexiones del Calvario. Aquí hay una declaración extraordinaria en el primer párrafo, en el primer párrafo de la lección. El camino de la salvación del Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico quiere decir que es de Moisés, por eso dice mosaico, no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Esto hay que subrayarlo con rojo, verde y amarillo. No es diferente, hermano, no es diferente. No. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación siempre ha sido por fe. Hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, guardando los 10 mandamientos. Pero cuando ya vino Jesús, ahora la salvación es por la gracia. Y que antes estábamos bajo la gracia, bajo la ley, y ahora estamos bajo la gracia. Mentira. Eso no es así. Eso no es así. Siempre la salvación ha sido por fe. Y ese versículo que dice que no estamos bajo la ley, lo estás leyendo mal, hermano. Léelo bien, por favor. Lo estás leyendo mal. Hay que sentarse y leerlo en santa paz. Y nada más con prestar atención y leyendo bien el versículo se soluciona el problema. Pero cuando uno tiene prejuicios y antes de leer la Biblia empieza con que es que el Dios del Antiguo Testamento es malo, es cruel, es duro, y el del Nuevo es puro amor, nos estamos equivocando. Nunca la salvación ha sido por obras. Nunca. En la palabra de Dios no hay otra manera de salvarse salvo a través de Jesucristo y de las tipologías que lo ubicaban a Él como Salvador, como el Cordero, por ejemplo, como el sistema de sacrificios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, la salvación es solo por fe. Es solo por fe. ¿Cómo se salvaron los israelitas que se quisieron salvar? Por la fe. ¿Cómo se salvó a Adán y Eva? ¿Cuál fue el medio para que él accediera a la salvación? La fe. La fe en el Mesías que estaba en el futuro. La fe en el Mesías que estaba en el futuro y la fe a través de los ritos. Permítanme ir a la pantalla rapidito, hermano. Por favor, muchas gracias. Miren, ahora sí, vamos a ir, aquí tenemos ya, hermano, la imagen. Miren, aquí tenemos nosotros la cruz. Qué cruz más chueca, pero bueno, a ver, ahí va. Otra, ahí está mejor, ¿verdad? Aquí tenemos la cruz. Y aquí tenemos el Antiguo Testamento y aquí tenemos el Nuevo Testamento. Todos en la historia de la salvación, vamos a poner aquí una línea del tiempo, nos hemos salvado por fe. Los del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en el futuro, Mesías. Y los del Nuevo Testamento para atrás, para esta fecha, nos salvamos por la fe en el Mesías que vino. Nosotros tenemos
la mirada hacia el pasado. Y ellos tenían la mirada hacia el futuro. Pero ¿cómo lo hacían? Como no había venido Jesús, a través de corderos y de ritos. Nosotros tenemos la realidad. Tenemos la realidad. Así es que la salvación siempre ha sido por fe, hermano. Aquellas personas que piensen y que digan y que crean que la obediencia y la salvación es a través de las obras, incluyendo la ley, los 10 mandamientos, están equivocados. Están confundiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar ese tema. Vamos a volver a la pantalla, por favor. Muchas gracias, queridos hermanos. Y volvemos a la lección, a nuestro estudio de la lección. Dice, si fuera por cualquier otra cosa como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. ¡Qué buen comentario! Obligado a darnos. Imagínate, es que yo me salvo porque me lo merezco. Me salvo porque me lo merezco. Y es que yo me porté bien, otra vez con que soy vegetariano. Yo he donado a la iglesia 5 cestas de alimento. Me he ganado el reino de los cielos. Yo creo que me firmó el pastor un documento en el que dice que soy salvo. Y haga lo que haga, pues me voy a entrar al reino de los cielos. Y me costó tanto dinero. Eso se llamaban indulgencias y lo hacían, todavía lo hacen, todavía algunas personas ya ni fiesta le hacen ese papel, pero todavía en Roma lo venden. Y se llaman indulgencias y pues Lutero lo atacó mucho ahí durante la época de la Reforma Protestante, pero como que Dios, si yo me porté bien, pues Dios está obligado a darme, ¿no? Y hay personas que de una manera muy torpe, quizá muy sincera, pero eso no le quita la torpeza, dicen, es que yo me porto bien, y luego dicen, yo no le hago mal a nadie, así que pues yo voy a entrar al cielo, empezando con que tú no eres el juez. Así que deja que el que te juzgue sea Dios. Además, Dios no te va a juzgar en función de no hacerle mal a nadie. Te va a juzgar en función de la ley, de los 10 mandamientos, no los parámetros que tú digas. Y cuando tú digas también. Y luego viene una cita muy larga de Ellen White que se resume a lo siguiente. Hay que comprender, hermanos, hay que comprender, hacer lo posible por entender el tema de la salvación. Yo creo, sinceramente, que uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana, adventista y muchas denominaciones que no entienden el tema de la salvación. No entienden el tema. Mucha gente en nuestra iglesia no entiende el tema de la salvación y por eso de ahí se derivan algunas ideas, incluyendo una que otra herejía y algunos puntos de vista personales. Porque nosotros, como decía la semana pasada, traemos la herencia católico-romana. Y la herencia católico-romana tiene mucho énfasis en la salvación por obras. Muchísimo énfasis en la salvación por obras. Y nosotros tenemos esa herencia en los genes incluso, ¿no? Aquí en la Ciudad de México uno puede ver algunas personas que se dan de chicotazos luego cuando van a las parroquias en ciertas fechas, gente de rodillas, gente queriendo que se debe ganar la salvación. Quitar eso de la cabeza no es tan fácil. Quitar esas cosas de la cabeza no son tan sencillas. ¿Cómo se quita eso? A través de un proceso de educación, a través de comprender plenamente, dice Ellen White. Pero con todo y que nosotros querramos comprender, tenemos los límites. Porque ella dice, miren hasta acá abajo en la cita larga esa, que nunca se podrán comprender plenamente. Hombre, pues póngase de acuerdo, hermana White. Primero dice que hay que comprender plenamente, pero ella luego dice, ¿sabe qué? Que hay que ser humildes.
porque nunca se van a comprender plenamente algunos de esos temas, porque son muy excelsos y muy sublimes. Conclusión: tenemos que aprender a contemplar las profundidades de estos temas. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, la contemplación, produce algo extraordinario en la vida que se llama transformación. Transformación. Contemplar la obra maravillosa del Señor, la manera en la que Él nos ha cambiado, ¿no? Parece que no entró en el cuadro, lo voy a poner más chiquito. Transformación. Así que, transformar, aquí vamos a poner transformación. Porque de esa manera el Señor nos cambia, contemplando la obra del Señor, estudiando esas obras, y de esa manera la vida va cambiando. Y transformación, pues es igual, pongo al revés, educación, aprendizaje, como usted le quiera llamar, aprendizaje. Hay que quitarnos esas ideas de la cabeza, hay que quitarnos esos puntos de vista que son luego terribles para la educación del creyente. ¿Tenemos algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver. Si hay alguna pregunta, dame un segundo. Dice, Mateo 25, 34 al 46 dice que la salvación es consecuencia de las obras de la caridad cristiana. ¿Cómo interpretar ese texto? Bueno, no es consecuencia de las obras de la caridad cristiana. Mateo 25, cuando dice que estuve enfermo y tuve hambre y me diste de comer y tuve sed y me diste de beber, no quiere decir que la salvación es por obras. Quiere decir que uno realiza obras que son producto de la fe. Acuérdese, hermano, que la fe obra por el amor. La fe obra a través del amor. Y la fe genuina obra. Como dijo Santiago, tenemos que tener obras, pero que proceden de la fe. Pero no es eso por lo que el Señor nos va a salvar. Igual, del otro lado, algunos van a venir y decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre. No, yo no los conozco a ustedes. Es decir, ni hacer bien ni hacer mal es el punto fundamental de la salvación. El punto fundamental es Cristo el que nos da la salvación. Es Cristo el que nos da la salvación. Como vamos a ver en un momento, si yo me quiero salvar por obras, voy a quedar con una deuda muy grande, me va a ir muy mal. Y entonces eso que se ve ahí que hacen de bueno la gente es producto de la fe. Es producto de la fe y del poder de Dios. Porque hay otros que se han portado bien según ellos, pero Dios no estaba ahí. Yo no los conozco, dice el Señor. Otro comentario, pregunta. El hermano Jaime de la Fuente dice, el Evangelio eterno es solo para restituir al hombre al plan original de Dios para su existencia. ¿El hombre es el centro? El Evangelio es para restituir el plan de salvación, que si el hombre es el centro. Bueno, originalmente sí se hizo para el ser humano, pero ese plan de salvación es el plan que va a servir a lo largo de la eternidad. A lo largo de la eternidad para transformar, es decir, es la prueba universal del amor de Dios. La prueba universal del amor de Dios. ¿Por qué los otros mundos no han pecado? Los otros mundos no han pecado. No tenemos más. Una más. Vamos a ver. Dice Iván Santos, dice, aunque no digamos que somos salvos por obras, pregunta, ¿de qué formas inconscientemente podremos pensar que somos salvos por nuestras obras? A ver, otra vez que no entendí bien. Dice Iván Santos, aunque no digamos que somos salvos por obras, ahí viene la pregunta, ¿de qué formas inconscientemente podremos pensar que somos salvos por nuestras obras? ¿De qué formas inconscientes? Pues la gente que piensa que por devolver el diezmo se va a salvar. Entonces no lo devuelvo. No, estás equivocado. El diezmo es un pacto con Dios, pero las actividades de la iglesia, el hecho de ser pastor, por ejemplo, yo no soy pastor para salvarme.
Y me soy pastor porque amo a Dios y porque Dios me ha llamado. Pero el hacer actividades en la iglesia no es un medio de salvación. La única forma de salvarse es a través de Cristo, es por fe. Por eso les digo, pero tenemos nosotros metidísimo en nuestra herencia cultural el tema de la salvación por obras. Quizás más que otras sociedades donde el tema católico romano no fue tan fanático como esta zona del mundo, como estas regiones del mundo. Aquí se conjugó con el fanatismo religioso de nuestros ancestros, de los pueblos prehispánicos. No, pues quedó un caldo de cultivo bárbaro. Quedamos los mexicanos. Entonces imagínense, somos un pueblo brutalmente religioso en todos los ámbitos, porque venimos de dos pueblos profundamente religiosos, pero los dos con la idea de la salvación por obras. De hecho, dice Elena White que uno de los elementos básicos de las religiones falsas es la salvación por obras. En todo eso se caracteriza ese factor. Creer que uno se salva por sus propios méritos. Muy bien, vamos a continuar o tenemos otro comentario. Vamos a continuar. El pacto y el sacrificio. Y se cita Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Biblia que fuimos rescatados. Rescatados. Y aquí este término y este uso se refiere o está vinculado con la esclavitud. Con la esclavitud y con un concepto, en el pueblo de Israel había un concepto del rescate, que tenía que hacerlo el famoso Goel. ¿Quién era el Goel? El Goel era un pariente próximo, el pariente más cercano, que es el que podía rescatar a un esclavo, tenía que pagar. Esto es muy importante. El rescate siempre había que pagar. Ya ve cómo son los judíos. El rescate siempre había que pagar. Nada de gratis. Hay que pagar. Hay que rescatar un terreno, hay que rescatar. El libro de Ruth, por ejemplo, explica muy bien el tema del Goel, del pariente que me rescata y él paga por mí. Y entonces yo estoy liberado. Así es que esta era una idea muy común en el pueblo de Israel, y Pedro dice que nosotros hemos sido rescatados porque Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y su fruto final. ¿Cuál es? Pues que la muerte. Pero ¿con qué pagó el Señor? ¿Con qué pagó? Pues pagó, dice la Biblia, con su sangre. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a morir por nosotros? ¿Por qué tuvo que ser Él? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no un querubín del reino de los cielos? ¿Por qué no otro ser humano? ¿Por qué tenía que ser Él? ¿Por qué derramó su sangre sustitutoria y voluntaria en el pacto? Dice, por eso, si quitamos a Jesús, pues el pacto se vuelve nulo. El pacto se vuelve nulo, porque entonces ya nadie pagó. Ya nadie ha pagado, entonces por nosotros, y el pacto no tiene ningún sentido. La cruz conlleva que alguien pagó por nosotros. Ahora, díganme ustedes, ¿por qué tenía que ser Jesús? ¿Por qué no otro? ¿Por qué el Señor tuvo que venir a morir y a dar su vida? A pagar. Hay varios elementos. En primer lugar, hermanos, la ley es santa, justa y buena, pero la ley no se puede transgredir. Para nosotros el perdón es muy barato.
Para nosotros decimos, ay, te perdono y ya. Oye, ¿y quién me paga lo que me rompiste? ¿Y quién me paga lo que me hiciste? Para nosotros el perdón es de lengua nada más. Pero entre el pueblo de Israel había que pagar, había que restituir. Y entonces, ¿quién lo paga? Pues Jesús lo pagó con su sangre. ¿Por qué tenía que ser Él? Porque la vida de un ser creado solo podría rescatar a otro ser creado, incluyendo un ángel. Así es que el hecho de que Jesús haya dado su vida por nosotros, Él no es creado. Por lo tanto, puede salvarnos a todos. Y sobra. Y sobra. Una pregunta tenemos por ahí. Adelante. Dice el profe Fidel Elimelec Obando Méndez, pregunta: la salvación se hace por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Si esta salvación se efectúa de ese modo, pregunta, ¿por qué Dios pagará a cada uno conforme a sus obras según Romanos 2? Este es muy buen punto. ¿Cuál es la principal obra del ser humano? Las obras del ser humano no son para salvación. Y entonces el juicio, ¿qué hacemos con el juicio? Oiga, el tema del juicio es buenísimo, porque el juicio en realidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Las obras demuestran la gracia de Dios. Miren, yo les he dicho esta reflexión en varias ocasiones, lo voy a repetir. Cuando el alegato de Satanás, cuando lo echaron del reino de los cielos, era, ¿saben? Dios es injusto, porque Dios es egoísta, Dios solamente busca adoración para Él. Dios es terrible, Él miente y Él no es amor. Es esto que... Imagínate en el reino de los cielos con esas acusaciones. Si el Señor hubiera destruido al diablo, si el Señor hubiese acabado con él en el momento, pues varios ángeles hubieran dicho, no, pues algo le sabía Lucifer a Dios. Por eso lo hicieron a un lado, como en el mundo de la política, ¿no? No, pues algo le sabían y lo hubiera hecho un mártir. Y lo hubiera hecho un mártir. Entonces dijo, no, que demuestre su carácter. Y en la cruz del Calvario, pues se demostró que Dios es amor. Y ahí Lucifer, el diablo se sacó un as de la manga. Dijo, muy bien, es cierto, yo soy un pecador. Yo merezco morir y tú eres un Dios de amor. Ya quedó claro. Yo no alego más ese tema. Aquí está Jesús, hasta ha muerto en la cruz. Yo lo maté, así que, ¿saben qué? Yo no digo más. Pero, dice entonces el diablo, ¿por qué van a salvar a estos seres humanos? No, pues ellos son iguales que yo, algunos peores quizá. Algunos son terribles. Oiga, porque ellos me aman. No te aman. Son una bola de hipócritas, mentirosos y falsos. No te aman. Yo tampoco te amo, como ellos. Así que si tú los salvas a ellos, me salvas a mí. ¿Por qué los vas a salvar? La salvación no es por obras. Perfecto. Sálvame a mí también. A ver, sálvame a mí también. Tú dices que eres justo, porque si tú los salvas a ellos, eres un Dios injusto. Es un Dios injusto. ¿Cómo eso de que nada más lo voy a salvar porque me acepta? Nada más lo voy a salvar porque, es decir, esos no te aman. Yo tampoco te amo. Y entonces el Señor le dice, sí me ama. Que no, que sí. Yo te voy a demostrar que sí me amo. Perdón, y ese es el punto del juicio investigador. Ese es el punto del juicio investigador.
que en el corazón del ser humano transformado florezca el amor de Dios a través de las obras. Por eso dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no obedecemos para salvarnos, hermano. Obedecemos por amor a Dios. Y la obediencia en sí, la obediencia es un regalo de Dios, no es producto del ser humano. Si nosotros decimos que nos salvamos por obras, nos va a pasar lo que los dos deudores que menciona aquí la lección en la parte de abajo con el famoso cuadro de Rembrandt, pero yo lo he querido llevar al tema de los dos deudores. Si Dios hiciera cuentas, ¿cuánto saldríamos debiendo a Dios? Hombre, 10,000 talentos. 10,000 talentos, es una burrada de dinero. A ver, sáquele la hipotenusa. Ahí los que están en su casa, los que son contadores, ingenieros y que son, quién sabe qué tanto rollo con los números. A ver, un talento son 6,000 días de trabajo. Y un denario es un día de trabajo. Un talento es un denario es un día de trabajo. Un denario, ya me estoy haciendo bolas. Un denario es un día de trabajo. Y un talento son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 denarios. A ver, espérate, hermano, no me la pongas tan fácil, hermano. Un talento, claro, son 6,000 días de trabajo. La pregunta es, ¿en cuántos años junto yo 10,000 talentos? A ver si es cierto que es verdura la cebolla. Los que le sacan la hipotenusa a los números. Un denario es un día de trabajo. Un denario. Un talento son 6,000 denarios. ¿En cuántos años consigo yo 10,000 talentos? A ver, aquí tenemos a un cerebrazo de los números que no le están saliendo los números. No, te sale 16, ¿qué? 16 es para un talento. ¿Cuántos años necesito yo para 10,000 talentos? 16,438 años. ¿Estás seguro que estás haciendo la suma correcta? A ver ahí sáquele bien la hipotenusa. Igual y sí está bien, Yo no sé, nomás estoy aquí de boquifogla. 16,000 años, hermano. Vamos a tomar por buena el dato de nuestro amigo Julio. Pero imagínate, ¿cuándo lo pagas? ¡Nunca! ¡Nunca se paga! Así es la salvación. Deja de estar de ridículo diciendo que te puedes salvar por obra. Y luego el Señor dice, yo te lo pagaré todo, dice el de la deuda, yo te lo pagaré todo. Le vendieron al niño, le vendieron la casa, le vendieron a la mujer. ¿Cuánto costó cada uno? Mejor ni decir, porque aquí entramos al feminismo y vamos a decir que mejor no entramos. Pero el detalle es, queridos hermanos, que no se puede pagar esa deuda. No se puede salvar por obras. La parábola de los dos deudores lo explica muy claro. Entonces, ¿qué hacemos? Acepta el perdón. Acepta el perdón. Uno de los deudores le dice al rey, mira, te perdono la deuda. El otro feliz. Le perdonaron 10,000 talentos. Fíjate nada más la cantidad, una friolera de dinero. Pero cuando sale del palacio, se encuentra uno que le debe ¿cuánto? Le debe 100 denarios. Miserables, 100 denarios, son 3 meses de trabajo. Nada. ¿Se puede pagar? Sí. Pero no lo quiere perdonar. Algunos cristianos así son. Claro, en esta iglesia no, ¿verdad? Aquí pura gente que se perdona los errores y los pecados, puro santo en Narvarte, allá lejos, donde la gente mala la condenada, Aquí se ven las alas, todavía hay plumas en la iglesia de los hermanos, pero quiero decirles que algunos dejaron sus plumas. El detalle es que no lo quieren perdonar. ¿Sabe por qué se van a quedar fuera del reino de los cielos algunas personas?
por tercos, orgullosos, cabezotas y mala leche, con sus hermanos en la fe, con sus familiares, con sus vecinos. No porque Dios no los haya querido salvar, ya los había perdonado, ya se habían bautizado, ya estaban en la iglesia, pero siguen con algunas actitudes estrambóticas en relación con sus hermanos en la fe. Eso también cuenta, hermano. Por eso le hablo de los vegetarianos luciferinos. Por eso le digo que hay algunos hermanos, yo soy vegetariano, pero no ando machacando gente porque se come unas greñitas de carne en un tamal, o porque se zampó una rajita de jamón de pavo. Yo no estoy machacando, pero hay algunos que se lanzan a la yugular. Oiga, y este no entró al cielo porque se zampó unas greñitas de carne. No puede ser, hombre. Bueno, deja de estar defendiendo tú a lo que... Pero bueno, hermanos, aprendamos a convivir con los demás, hombre. No nos estemos peleando por niñerías, nimiedades. No nos estemos peleando aquí en la iglesia. Este año no se ha peleado la gente aquí en Narvarte porque no ha habido iglesia. Pero nomás nos juntemos, va a haber lío, ¿verdad? No, creo que eso ya lo cortaron, ¿verdad? Eso no lo debieron de haber puesto. Pero en fin, así que ya lo van a editar para el martes lo editan, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario o alguna pregunta, mis queridos presentes, antes de pasar a la parte? ¿Hay alguna pregunta ya aquí? Es tardísimo, ¿eh? Dice Jaime Otoniel de la Fuente: ¿el evangelio eterno se presenta después de la rebelión de Lucifer o del fracaso del hombre? La primera parte, ¿cuál fue? Dice, el evangelio eterno se presenta después de la rebelión de Lucifer o del fracaso del hombre. Esa es una buena pregunta, porque sí dice la historia de la redención que hubo un plan maestro. Hubo un plan maestro antes de la creación del hombre, eso seguro. Pero yo no sabría responder si fue antes de la rebelión. Yo creo que fue después de la rebelión de Adán, de Lucifer. Porque el plan fue por si el hombre caía y ya pues Lucifer había caído. No, o probablemente puede haber sido desde la fundación del mundo, ya estaba el plan armado, ¿no? Antes de la fundación del mundo ya estaba el plan armado. Eso seguro. Probablemente fue eso ahí seguro. Donde se presentó, ¿no? Muy bien. La clase 5 pregunta: los ángeles y seres celestiales creados que no han caído son sin mancha y sin pecado, al igual que Jesús. Sí. Si es afirmativa la respuesta, ¿pudo alguno de ellos venir a morir en la cruz? No, porque era un ser creado. Eran seres creados. El único que no es creado es Jesús. Por eso el sacrificio sirve para todos. Sirve para todos. Bien, ¿estamos listos entonces? Ya estamos listos, la hermana. Muy bien, vamos a continuar, apreciados hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus preguntas, muy importantes todas. No importa que no esté de acuerdo con nosotros, hombre, no importa. Pasa nada, no pasa nada. Pues vamos a pasar a Abraham. Primero es Abraham y luego es Abraham. Entonces, este pasaje está lleno de significado. Y recontra uf. Dice, escribí un libro, efectivamente, este libro escribí en función de ese versículo. Y creyó, hombre, estos dos verbos, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Extraordinarios pasajes. Dice, este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las Escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justificación sola por la fe, y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos. Es decir, otra vez, hermanos, la salvación siempre ha sido por fe desde el Antiguo Testamento. Todo esto ayuda a comprobar que desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. Yo he escuchado a mucha gente, sobre todo la gente del mundo evangélico,
que dice que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, pero que en el Nuevo es por fe. Eso no es así. Eso no es así, jamás. Oiga, pero que yo escribí, oí un pastor que cuando yo era niña dijo eso. Pues deja al pastor en paz, hermano. Pero la enseñanza bíblica no es así. Nunca la salvación ha sido de otra manera que por la fe en el Señor. Vamos a ver un análisis de esta palabra, a ver si me sacan tantito de la pantalla, gracias. Y ahorita vamos a ver aquí lo tenemos. A ver si me pueden acercar esto. Aquí si me pueden acercar esto. Para ver el hashab. Hashab. En hebreo. A ver, lo pueden acercar lo más que se pueda, hombre, caramba. Lo más que se pueda. Está en inglés, pero pues aquí en la Narváez de todo el pueblo habla inglés, así que no hay lío con eso. Fíjense cómo hashab, los verbos hebreos se pueden traducir de varias formas. Aquí tenemos un ejemplo de que puede ser contado, acreditado, pensado, registrado, imaginado, pensado, propuesto, estimado, también se puede traducir. No siempre se aplica a todas. En el hebreo dependemos del contexto. Por ejemplo, aquí en acreditado también dependemos del contexto. Pero fíjense, si le ponemos contado, fíjense acá abajo me salen, a ver, ahora sí ya lo chiquito, hermano, porque ya no nos salieron los versículos. ¿O lo muevo? No, tú lo arreglas. Gracias. Fíjense cómo en todos los versículos, gracias, porque ahí en la lección da unos ejemplos, pero en todos estos versículos se traduce en el sentido de contar. Génesis 15:16, que es el que estamos estudiando, que le fue contado por justicia. Génesis 31:15, no somos, lo contamos como extranjeros. Que deja que cuente los años. En Levítico 25:31 será contado entre los campos de los campos del país. Y todos esos versículos aparecen el concepto de contar como atribuir. Muchas gracias. Vamos a salirnos de esta aplicación. Ese versículo es el que va a usar el apóstol Pablo, Génesis 15:16, para decir que le fue contado por justicia. Y aquí la lección nos va a utilizar el famoso verbo hashab para utilizarlo. El contexto inmediato del versículo dice, nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham al creer. Pero aquí me encantó esta declaración de la lección, me encantó. A ver si me ponen la lección, por favor. Dice, es decir, ¿qué quiere decir que creyó y le fue contado con justicia? Ese creer, ¿qué conlleva? Ese creer conlleva, es el tipo de fe que consciente primero de su absoluta impotencia. Creyó, sin nada más que creer, no quiere decir con reconocer o aceptar algo y ya, no. Estamos hablando de ser consciente de que yo no puedo. Absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. Estos elementos conllevan ese creyó y le fue contado por justicia. Una entrega completa del yo. Decir, Señor, yo no puedo, te necesito. Señor, aquí está mi vida. Yo soy un viejo, no puedo tener hijos. ¿Cómo voy a tener un hijo si tengo ya voy pisando los 90? Y ahora resulta que mi mujer ya no puede tener hijos, pero yo creo. ¿En qué función de qué creo? En que yo no puedo, pero tú sí. Deposito toda mi confianza en el Señor. Y luego el tipo de fe que requiere una sumisión total a Dios. Extraordinario. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Y obedeció a Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra. Vete de tu tierra.
¿Y a dónde? A donde yo te diga. ¿Y para dónde le doy? Tira para el norte. Y luego yo te digo, imagínate, hermano. Y el otro obedeció. Sin saber, sin entender, sin tener la respuesta a todas las preguntas. Y yo voy a lanzar un desafío esta mañana. A ver, ¿me das permiso o no me das permiso? Hermano, fe es creer lo que no entiendo. Precisamente es un capítulo de mi libro, Abraham. Fe es creer lo que yo no entiendo. Hay algunas personas que le hacen al intelectual, que dicen que tengo que entender todo para creer en Dios y para bautizar. Estás equivocado. Abraham, no entendió todo. Abraham confió. Abraham dependió. Abraham reconoció que él no podía y se entregó totalmente al Dios verdadero. Y dice la Biblia que eso le fue contado por justicia. Queridos hermanos, la fe va más allá de la razón, va más allá de la comprensión. No quiere decir que seamos tontos y que no necesitemos utilizar la razón. Por supuesto que la utilizamos. Pero la fe tiene que ver con un vínculo, con una relación, con aprender a confiar en alguien de manera total. ¿Se equivocó Abraham más adelante? Claro que se equivocó, metió la pata feo. Porque también lo ayudaron, ¿no? Viene Sara y le dijo, oye, pues ya estoy muy grande como para tener un bebé. Pero aquí tengo bateadora emergente, ¿cómo ves? Aquí tengo a esta chica está nuevecita y ella puede ser mamá y yo. Esa costumbre sí existía, ¿eh? Esa costumbre sí existía, era totalmente aceptada entre la gente de esa región, que la sierva tuviera un bebé del marido y se tomaba como un hijo y lo criaba la familia, es decir, era totalmente aceptable. Entonces, no vayan a pensar ustedes que fue algo que estaba fuera de esa costumbre. No estaba bien, bíblicamente hablando, porque Dios le había dicho, tu esposa va a tener al bebé, y que va a ser tu descendencia, tú vas a ser padre de multitudes. Y entonces aquí ella quiso ayudarle a Dios. Pues Abraham también cometió errores. Ese fue uno. Luego andaba de mentiroso. Allí en Egipto, cuando dijo, esa mujer está muy guapa. ¿Quién es? Es mi hermana, dice. Es mi hermana. Él tenía un parentesco con él, pero el otro lo hizo con toda la intención de mentir. Mintió varias veces. ¿Se equivocó? Se equivocó. Sí se equivocó. Claro que se equivocó. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Era perfecto Abraham? No. ¿Es justificable? No, no es justificable. Es una lástima que haya cometido errores de la manera que se equivocó. El tema de Ismael es terrible, terrible, porque luego se creó un pueblo enemigo del pueblo de Israel, que los odiaba. Muy bien, ¿tenemos algún comentario, pregunta? Sí, aquí hay una pregunta de la clase 1, así que póngale mucho cuidado a la pregunta. Dice, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Entender la naturaleza humana nos ayuda a entender la necesidad de Dios. Bueno, nosotros somos pecadores, no pecamos porque somos pecadores. El pecado no es una sola cosa. Pecado no tiene que ver con nada más con una cosa. El pecado tiene las palabras bíblicas, las palabras que se traducen por pecado, por lo menos tienen 12 connotaciones, 12. ¿Me tengo tiempo o ya se me acabó el tiempo? A ver, sácame pero no, déjame ahí, voy a poner a ver si la traigo, la presentación donde tengo yo esas connotaciones. Son más o menos como
ahorita les digo unas 10 connotaciones del tema, muy interesante por cierto, pero a ver, ahora se los muestro. ¿Tenemos otra pregunta mientras lo busco o no? Pastor, a mí personalmente me llamó mucho la atención la parte en la que cuando Abraham le replica a Dios diciéndole, oye, pero pues ya estamos grandes, ¿no? Y Dios le dice, sal y mira las estrellas a ver si las puedes contar. Digo, pareciera ser que el texto no dice mucho, sin embargo, ese es el acto que hace que Abraham confíe, o al menos así parece en el texto, ¿no? En realidad es un acto de fe. A ver, tú le estás diciendo, mira, a ver, sal, cuéntalas. ¿Las puedes contar? No. Son muchas. Así va a ser tu descendencia. ¿En qué se basa la fe de Abraham? En la palabra de Dios. Exclusivamente en la palabra, Dios lo está diciendo. ¿Qué prueba tengo? Ninguna. Soy un viejo. Es anticientífico. Ojo con los científicos que están obsesionados con el cientificismo. Algunos elementos de la fe bíblica no se pueden comprobar con la ciencia así como la definen los seres humanos en esta época, en esta época. Hay algunos, sobre todo del siglo XIX para acá, que con el surgimiento del modernismo y luego del postmodernismo han querido decir que no, sí, la Biblia también. Entonces, los postulados o algunos postulados de los que han definido la ciencia, así como lo han hecho con una Biblia en la mano, no siempre se van a poder comprobar, sobre todo el tema de los milagros. A ver, vamos a ver el asunto del pecado. Gracias, muchas gracias. Miren, el pecado tiene todas estas connotaciones a partir de las palabras que se traducen por pecado en hebreo y en griego en la Biblia. El pecado es rebelión contra Dios. La palabra que se traduce por pecado puede ser rebelión contra Dios, relación quebrantada, una condición. El hermano que preguntaba si pecamos porque somos pecadores porque pecamos o pecamos porque, ya no me acuerdo ahí el juego de palabras. El asunto es que tenemos una condición pecaminosa, por eso pecamos. Pero también el pecado es un tipo específico de mal. Es decir, hay algunos asuntos que la Biblia sí define como pecado, como el adulterio, como el robo, como la idolatría. Así es. Y por otro lado, pecado también es no dar en el blanco. Para que me entiendan en términos futboleros, es fallar el penalti. Así lo dice la palabra, fallar la marca, ¿no? Pero hoy nosotros no entendemos eso. En términos beisboleros es fallar el tiro, ¿no? En términos futboleros sería fallar el penalti. Le pegué con toda la intención de meter la bola, fallé. Hay una connotación de pecado para eso. También pecado es transgresión, abierta transgresión, con toda la intención de portarse mal, con toda la intención, se llama transgresión, como primera de Juan 3:4, por ejemplo. Pero también pecado, de acuerdo con las palabras que utiliza la Biblia, es egoísmo y orgullo. A ni caso le hacen, pero imagínate a cuántos hermanos desfraternizaríamos si tomáramos en cuenta este factor. Mejor ni averiguar, ¿verdad? El pecado también se traduce, tiene la connotación de un poder esclavizante, como un poder esclavizante que no te deja, una especie de cadena. Por las palabras que se usan en la Biblia tiene esa connotación. También tiene que ver con una contaminación y culpa. Y también como un descuido. Es que me equivoqué y me resbalé. ¿Y por qué te resbalaste? Por bruto, por descuidado, porque pisé una cáscara de plátano. ¿Y por qué lo hiciste? Pues no era mi intención, pero me descuidé. Es decir, también eso se traduce por pecado. Por eso, cuando uno define el término pecado en una investigación o cuando está escribiendo un libro,
y está comentando un versículo de la Biblia, tiene que ver cuál de las connotaciones se aplican a ese versículo y no generalizar el concepto del pecado. Muy bien, vamos a, espero haber respondido la pregunta, hermano, ¿no? Muy bien, ¿tenemos algún comentario o pregunta antes de, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutitos y cerramos, ya estamos terminando, ya creo que ya cansamos a la gente el día de hoy, lo suficiente. Así que vamos a terminar con estos dos comentarios. ¿Tenemos comentarios o preguntas? No, vamos a seguir. Entonces, dice la fe de Abraham, segunda parte. Si observamos nuevamente Génesis 15:6, dice, podemos ver que tiene distintas versiones, se traducen como Hashab. La traducción aquí debe ser Hashab, porque tiene una Het el hebreo, no una G. Entonces es Hashab, así muy gutural, que reconoció, aceptó, consideró. Pues ya vimos ahí las posibles traducciones, los usos en diferentes partes de la Biblia. Se considera, el mismo término se emplea en otros pasajes de los libros de Moisés. Se considera que una persona, una cosa, es algo que en realidad no es. Esto es muy importante. Es decir, una persona es algo que en realidad no es. Se le contó. Por ejemplo, en Génesis 31:15, Raquel afirman que su padre las considera unas extrañas. Las considera, se les atribuye una identidad que no tienen, que no les pertenece. El diablo de Levita se le contará como si fuera el grano de era. Evidentemente que no era eso, pero se le cuenta, se le atribuye, se le registra, se le acredita algo que no tenía. ¿Cómo se expresa la idea de contar en Levítico? Bueno, ya comentamos el tema de Hashab. De ahí viene la traducción que hace la Reina Valera antigua de imputado. De ahí viene una traducción de la hermana White en las obras de la hermana White de la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Es el derecho al cielo. Dios te salva no porque te lo merezcas, te acredita algo que tú no tienes. Te acredita algo que tú no tienes, como a Abraham. Se le acreditó algo que no tenía. Y eso se le contó por justicia. Vamos a la pizarra un momento, por favor. Vamos a la pizarra. Y queridos hermanos, hay dos conceptos aquí que maneja mucho Ellen White y que es importante considerarlos. Me parece, no se me ha borrado la pantalla, ¿por qué? Válgame la tos. ¿Y ahora qué hago? No quiere borrar todo. Ay, no quiso. Estoy batallando aquí con la tecnología por querer. A ver, ahí estoy. A ver, ¿soy yo o es el? ¿Sí estamos bien? A ver, ahí está la pantalla otra, ahora sí. Gracias. Miren, la hermana White habla de la justicia. ¿No se está viendo? Pero sí, ahí está. Gracias. La hermana White habla, hombre, ¿por qué? Es que no le había puesto el bolígrafo. La hermana White habla de la justicia y dice que se divide en imputada e impartida. Ella utiliza mucho estos dos términos. El término imputada nace de la versión Reina Valera antigua, que es con las traducciones con las que pues se hicieron originalmente al castellano las obras de Ellen White. Por eso le pusieron imputada. Pero
nace de hashab, de este mismo concepto que acabamos de ver en la Biblia, que podemos traducir también directamente del hebreo, no de los textos del hermano White, como, me ando equivocando, acreditada. Si le quiere pasar, la quiere colocar en el significado original. Justicia imputada, justicia acreditada, justicia concedida. ¿Por qué? No en función de lo que yo merezco, sino en función de lo que otro ha hecho por mí. Y dice Ellen White que la justicia imputada, lo dice de una manera muy bonita, es el derecho al cielo. ¿Por qué entramos al cielo? ¿Por qué vamos a ir al cielo? En función de la justicia imputada que nos da Dios. Obvio, al que la acepte, como el caso de los dos deudores. Imagínate que el deudor hubiera dicho, pues no acepto el perdón de la deuda, pues te quedas con la deuda de 10,000 talentos. Pero si aceptas el perdón, se te acredita que ya no debes nada. Y entonces dice Ellen White que también está la justicia impartida. Y ella dice que esa es la idoneidad para el cielo. Es decir, lo que le llamamos nosotros la santificación. Aquí le vamos a poner justificación. Acuérdense que la justificación por la fe en la teología adventista tiene 3 etapas. Justificación, y acá a esta le llamamos santificación. Señor me perdona, el Señor me da el derecho al cielo, justicia imputada, y justicia impartida, el Señor me transforma. Aquí están las obras. Aquí están las obras. Pero son obras que son producto de la justicia de Dios, de la justicia impartida de Dios. No son mías para que yo no me gloríe. Nacen de la justicia y de la relación con Dios. Por eso la justificación por la fe tiene esas 3 etapas: justificación, santificación, y hay una tercera que le llamamos glorificación, que tiene que ver, pues, cuando ya nos quiten la naturaleza pecaminosa, antes de que Jesús venga. Bueno, cuando Jesús venga más bien, nos va a quitar el demonio que llevamos dentro, la tendencia al mal. La tendencia al mal, así es. Aunque aquí ya vamos llegando, ¿no? Aquí en la Narvarte ya vamos llegando. Muy bien, comentarios, preguntas. Vamos a salirnos de aquí, por favor. Gracias. Comentarios o preguntas finales. Hermanos, ojalá que nosotros confiemos en la palabra de Dios. Ojalá que nosotros el mensaje de la justificación por la fe lo entendamos, como dice el inicio de la lección, y ojalá que podamos disfrutar la obra maravillosa que el Señor nos da de la salvación. Mucha gente lamentablemente no quiere estudiar, no quiere profundizar en este tema, pero por una buena salud espiritual yo se lo recomiendo. Estudie sobre el tema de la salvación, sigue el consejo del Espíritu de Profecía de entender y asimilar cada vez mejor la obra de la salvación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más les recordamos que hoy vamos a obsequiar la colección verano 2021 a quien resulte ganador del Kahoot, y en la próxima semana soñamos con ayudar a otro colportor estudiante. Queremos ayudar a otro colportor estudiante. Ojalá que usted pueda apoyarnos para que estos chicos puedan seguir estudiando. Por lo menos ayudamos a uno el día de hoy. Queremos ayudar a otro la próxima semana. Le invitamos a que lo haga a través de los medios que ya hemos mencionado. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenos días.